damos la bienvenida y los agradecimientos a la Universidad del Valle, a CODAL, Sociedad Colombiana de Arquitectos, por su participación en la divulgación de este magno evento. Permítanme presentarles al profesor Enrique Sinisterra, sus estudios profesionales, arquitecto de la Universidad Javeriana de Bogotá de 1959, magíster en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Valle en el año 2005, magíster en Internacionalización de Empresas del Sector de la Construcción, Universidad del Valle 2021, este octubre a sus 89 años de edad. En su experiencia profesional está la programación y control de obra durante los Juegos Panamericanos del Coliseo y el Velódromo. Programación y control de obra de la hidroeléctrica Alto Inchicayá y Salvajina. Asesorías en hidroeléctricas Izayambo, Joyán y Río Paute en Ecuador. Planificador regional y urbano. Director del Plan de Desarrollo de Buenaventura, Plan Cauca Nariño, Programa de Desarrollo del Cesar y del Plan de Desarrollo del Cauca. Programación y control de obra de la Clínica Valle del Lili. Programación y control de obra de Viviendas Panamericanas S.A. Docente de la Universidad del Valle del Departamento de Tecnología de la Construcción de la Escuela de Arquitectura durante 45 años. Coordinador de la especialización en Administración de Empresas de la Construcción del Departamento de Tecnología de la Construcción, Escuela de Arquitectura, desde el año 1998 hasta el año 2019. Coordinador de la Maestría en Internacionalización de Empresas del Sector de la Construcción, desde el año 2017 hasta el 2019. Conferencista de la especialización en Administración de Empresas de la Construcción y de la especialización en Mantenimiento y Conservación de Edificaciones. En sus trabajos de restauración histórica tenemos la restauración de la Iglesia La Merced, la restauración de la Casa Cural de Guacarí y del Palacio Arzobispal en Cali. Le damos pues la bienvenida al profesor arquitecto Enrique Sinisterra. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Mercedes. Cordial saludo a todos los presentes. Hemos querido hacer esta presentación desde la Universidad del Valle y no desde mi residencia, como un abrebocas a la presencialidad académica. Tenemos que empezar a dejar nuestras casas y regresar a las aulas. Claro está que siguiendo los protocolos de seguridad que se adopten, pero recuperando el contacto humano directo, que es importantísimo para la formación docente. Una cosa es el trabajo virtual y otra cosa es la formación docente. Es importantísimo el contacto desde el jardín infantil, la universidad y la actualización profesional del doctorado. Hoy veremos ponerme ahí no pasó. Bueno, no sé si ya está funcionando. Bien, ya está funcionando. Ok. Hoy veremos el análisis del colapso del edificio Champlain Towers, que ocurrió en el sur de la Florida el pasado miércoles 24 de junio. Vamos a tener un contenido con los siguientes puntos: unos antecedentes, un criterio de cálculo, porque es importante que sepamos que antes de mediados del siglo pasado se tenía un criterio diferente al que se tiene ahora para calcular los edificios en altura. Vamos a hacer un repaso estructural para poder entender lo que pasó en el Champlain Towers.
Ese repaso estructural es sobre todo para aquellas personas que no son ni ingenieros ni arquitectos, pero que están presentes y puedan comprender más fácilmente lo que vamos a explicar. Luego miraremos la secuencia de un video que presentó un arquitecto, Sergio Manes, el arquitecto argentino, y un segundo video que él presentó. No veremos el video, pero sí lo que él expresó en ese momento, y luego los comentarios que estamos haciendo para el pasemos a los antecedentes. Ante el colapso del edificio Champagne Towers, en Miami, yo decidí estudiar el fenómeno con fines docentes, explicárselos a los alumnos. De los muchísimos videos que se presentaron en ese momento, el que me convenció fue precisamente el del arquitecto argentino Sergio Manes, y sobre ese es que vamos a tener nosotros la presentación de hoy. El edificio había sido construido en el año de 1981, es decir, tenía ya 40 años. Estaba en un proceso de recertificación estructural para actualizar su sistema constructivo a los códigos urbanos vigentes en este año de 2021, después de haber transcurrido 40 años de su existencia. Como consecuencia de esa recertificación, el edificio hubiera sometido a una serie de refuerzos estructurales para poderlo dejar seguir funcionando, o simplemente hubiera sido demolido, porque no podía responder a las seguridades que se exigen ahora. Pero la demolición no hubiera implicado muertes, porque la gente había desocupado y había sido demolido. Aquí tenemos al arquitecto Sergio Manes. Es un arquitecto, profesor universitario, es artista visual, es músico también, de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, en el año 1994. En este momento, Sergio es profesor adjunto de la Universidad Blas Pascal en Córdoba, Argentina. El arquitecto Sergio Manes presentó entonces un primer video como hipótesis de lo que él consideraba que había ocurrido. Posteriormente, él recibió críticas por los conceptos que había hecho y entonces él solicitó una serie de documentos para estudiarlos, la licencia de construcción, los planos estructurales, y después de estudiarlos se reafirmó en lo que él había dicho inicialmente. Ese segundo concepto, pues prácticamente fue una tesis. Los primeros videos era una hipótesis, porque él pensaba que había ocurrido en tal o cual forma, pero ya en el segundo video que él presentó, ya podemos decir que ya no era una hipótesis, sino una tesis. Ahí están lo que quiere decir hipótesis y lo que quiere decir tesis. Empecemos con los criterios de cálculo. Hasta hace poco más de medio siglo, es decir, a mediados del siglo pasado, se calculaba un edificio en altura piso por piso, como que si yo estuviera colocando una serie de fichas una encima de la otra. Hoy en día, cuando ya empezaron a aparecer los famosos rascacielos, que eran todos en estructura metálica, ya la estructura metálica no era unas fichas una encima de la otra, sino que las columnas estaban integradas desde el primer piso hasta el último, fueran 100 pisos o los que fueran. Inicialmente no teníamos edificios de más de, ponle por mucho, 20 pisos, pero ya cuando empezamos a funcionar con rascacielos, la cosa pues fue diferente. Allí vemos en la diapositiva cómo en la primera época se consideraba piso por piso, entonces eran fichas, y si las fichas uno las golpea, pues se caen todas las fichas,
Eso es parte de lo que ha ocurrido en muchos casos. Diferente a cuando se considera como una sola estructura amarrada perfectamente la columna desde el primer piso hasta el último. Vamos a hacer un repaso estructural. Este repaso estructural no va dirigido a aquellas personas que están presentes que no son ni ingenieros ni arquitectos, con el objetivo de que puedan comprender más fácilmente lo que ocurrió. Por supuesto que para los que son ingenieros o arquitectos, pues es el pan nuestro de cada día, es decir, es algo que ya todos ellos conocen, y les pido disculpas porque pues, no se trata de explicárselo a ellos, sino a los que no son técnicos. Vamos a ver lo que son las losas macizas de concreto armado, las losas aligeradas de concreto armado, la desventez y el pandeo de las columnas, la fuerza de funcionamiento de las columnas y los esfuerzos cortantes, los abacos, que son los abacos como parte de la losa, que son los capiteles como parte de las columnas, que son las vigas de carga, las vigas de amarre, las vigas riosca en general. Vuelvo a comentarles, esto es más para los que no son ni ingenieros ni arquitectos que para los que son técnicos en la materia. Veamos las losas macizas en la primera parte. Una losa maciza es para ser apoyada en los dos extremos. Es como que fuera una tabla rasa, delgada. Si esa tabla es muy larga y se pandea, entonces se le ponen otros apoyos intermedios, como pueden ver ustedes en la figura. Entonces ya vemos que es una losa maciza de concreto armado. ¿Qué es una losa aligerada de concreto armado? Una losa aligerada de concreto armado ya es un sistema en donde se combinan las vigas, las viguetas, el aligeramiento, y ya se requiere una mayor altura. En la losa maciza es una pequeña altura, en la losa aligerada ya tenemos mayores alturas. Esas mayores alturas se logran con casetones de concreto, con casetones de guadua o con copor o con cualquier sistema que aligere la losa. Consiste en integrar las vigas de carga, las vigas riostras o de amarre, y las viguetas, y si es el caso, un abaco en la losa o un capitel en la columna. Pasemos, allí ven ustedes, en el punto A, tenemos una losa aligerada con viguetas en un solo sentido hacia las vigas de carga. En el ejemplo B, vemos cuando estas viguetas son en ambos sentidos, no solamente horizontal, sino en el otro sentido, también vertical. En el caso C, vemos cuando llega a la columna la losa sin abaco, y en el caso D, cuando llega a la columna y que tiene abaco, y es el engrosamiento en la losa, o dintel, si es el engrosamiento en la columna. Aquí podemos ver lo que se considera como el deltez. El deltez de una columna es la relación que existe entre su altura y su sección. Si es sección circular, pues el radio. Si es sección cuadrada, pues el lado. Si hay mucha relación entre la altura y poca sección, la columna se considera como esbelta, se puede pandear y puede colapsar, como se ve en el pequeño dibujo que estoy presentando. Algo de eso ocurrió en el edificio de Champagne. En el segundo caso, tenemos nosotros, en este otro dibujo, cuando se forma una falla
por esfuerzo cortante. Y es que cuando una losa, su peso es muy fuerte sobre la columna, la traspasa. O al contrario, si la columna hace fuerza hacia arriba, pues también la traspasa. Y se presenta el esfuerzo cortante en que la columna, como vemos en el dibujo, atraviesa la losa. También mucho de esto ocurrió en el problema del edificio Champlain Tower. Por eso, en las fotografías del colapso vamos a ver una cantidad de columnas enteras que no se rompieron, sino que simplemente traspasaron la losa y quedaron entre los escombros. ¿Qué es un abaco? El abaco es cuando a la losa se le hace un engrosamiento para que el esfuerzo cortante quede más repartido. Entonces ya el esfuerzo constante de la columna ante una parte de la losa con abaco más amplia ya es muy poco probable que ocurra. O también puede ocurrir que en vez de ser un abaco lo consideremos un capitel, que es cuando a la columna se le amplía la base, el punto de contacto con la losa, y entonces vemos que el área es mayor y entonces el funcionamiento no se va a presentar y tampoco el esfuerzo constante. Con estos dibujos muy sencillos, creo que podemos comprender más fácilmente ahora más adelante lo que ocurrió en el edificio de Champlain. Otro sistema es cuando uno combina la columna, la losa, la viga de carga o la viga de amarre. Aquí vemos en la columna plana, el B, la viga de carga, el C, la viga de amarre de las vigas de carga, que también puede ser en un momento dado no de amarre, sino también de carga cuando la losa va en ambos sentidos, y el D, la columna. Ustedes ven que en un sistema como ese es prácticamente imposible que haya funcionamiento y prácticamente imposible que se presenten fuerzas cortantes. En el edificio Champlain no había ninguno de estos sistemas, sino únicamente la losa y la columna. Es decir, la altura del apartamento era piso, losa, no había vigas de carga ni de amarre. Por supuesto, eso era para economizar espacio, porque cuando uno hace el sistema con vigas de carga, pues entonces el espesor del sistema de losa pues va a ser más amplio que si lo ha hecho como una losa maciza, en el espesor es menor. Y en Miami había una restricción de alturas. Entonces, si yo tengo unas losas más angostas, puedo hacer más pisos. En cambio, si tengo losas muy amplias, en vez de hacer 11 pisos o 12 pisos, tengo que hacer 10. Y por supuesto, vendo menos apartamentos y el negocio es menor. Pasada esta pequeña explicación que nosotros tenemos, entonces vamos a los videos propiamente dichos. Yo hice una versión libre basándome en el video del arquitecto Sergio Manes, como ya decíamos, profesor universitario de Buenos Aires, Argentina. Ahí vemos al lado derecho una maqueta de lo que era el edificio Champlain Torres, y los bloques en que se fue cayendo. Inicialmente hice una planta hipotética, porque no tenía los planos del edificio, en donde mostraba la parte de los parqueaderos, el sector A, el sector B, el sector C y el sector D.
al caerse el edificio, se fue cayendo como en secciones. Primero la sección A, después la sección B, luego la sección C. La sección D quedó en pie y hubo que implosionarla porque primero los rescatistas les daba miedo entrar a sacar a las víctimas que quedaron muertos, todos, por supuesto hubo 98 muertos, porque les daba miedo que el sector D se les cayera. Entonces hubo que implosionarlo, además venía un huracán, el huracán Elisa creo que se llamaba, o Emilia, y entonces sabían que ese huracán lo acababa de tumbar. Entonces, para evitar problemas, desalojaron las personas que todavía estaban allí, pues por supuesto todo el mundo salió corriendo, y lo implosionaron en una forma común y corriente. Aquí vemos entonces en este otro dibujo la planta, y a partir de la planta, a 45 grados, yo hice una axonometría para poder mostrar cómo era el edificio Champlain. En la parte de abajo vemos la plataforma de los parqueaderos. Lo primero que falló fue la plataforma de los parqueaderos en la parte al frente de la sección A. Entonces esas columnas que estaban calculadas en un solo altura, al caerse esa losa, quedaron trabajando como en doble altura. Y al estar trabajando en doble altura, la sección las pandeó, se pandearon y se rompieron entonces por pandeo. Posteriormente, al caerse esas columnas por pandeo, se venía abajo el resto del piso y ya la losa se rompía, era por funcionamiento. Yo hice un dibujito al estilo Walt Disney, en donde ustedes pueden ver en la parte de abajo el colapso de la plataforma, las dos columnas que inicialmente pensamos que se habían dañado o que habían quedado en doble altura al caerse la losa del parqueadero, entonces colapsaron por flexión, es decir, por pandeo, y de ahí en adelante el piso A se vino abajo, piso por piso, como que fueran fichas en un ascensor. Aquí lo vemos, lo vamos a ver en el dibujo que hice tipo Walt Disney. Ustedes ven que va cayendo hasta que llegó al piso de abajo. Al llegar al piso de abajo, entonces la sección B le ocurrió exactamente lo mismo. Entonces también se vino una detrás de otra hasta que llegó al piso de abajo. Quedaron pendientes el edificio C o el sector C, no le llamemos edificio porque todo era un solo edificio, y la otra sección que era la D. El sector C le ocurrió exactamente lo mismo, pero en las columnas laterales, y entonces también se vino abajo en el mismo sistema hasta que quedó prácticamente el lote de esas tres secciones del edificio. Los rescatistas definitivamente no se le medían a sacar a las víctimas o a los muertos, porque no hubo víctimas. 98 muertos quedaron totalmente aplastados. El peligro fue para los rescatistas y entonces el bloque D quedó tambaleante porque tenía, las columnas eran las cortinas de los ascensores, entonces no eran columnas sino cortinas. Entonces el edificio no se cayó, pero quedó tambaleante, se iba a caer. Entonces ellos lo implosionaron porque además venía, como les decía, el huracán y lo hubiera tumbado. Ahí vemos la implosión hasta que quedó el lote raso.
queda el otro brazo y siguen las etapas de rescate de víctimas. 98 muertos, les decía. Retiro de escombros. Venta del lote. Investigaciones. ¿Quiénes son los culpables? Una cantidad de juicios que ya están en ellos. Vendrán luego los castigos, las demandas, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe cuánto más tiempo va a durar esa situación de reclamos? Aquí volvemos a ver entonces al arquitecto Sergio Manes con el material y el video hipotético que él hizo. Le llegaron, como les decía, una serie de críticas. Se solicitó o se enviaron las licencias, los planos, los diseños que veremos adelante. En esta fotografía, ustedes ven la foto del edificio Champlain Towers antes del colapso. Miren ustedes las humedades de las cubiertas, de la cubierta. Se notan a simple vista las humedades. Ahí se ven los aparatos de aire acondicionado que definitivamente su peso no fue lo que produjo la caída del edificio. Son muy poquitos. También a la izquierda vemos unas paneles solares, posiblemente de algunos de los edificios. Lo que sí se queda evidente allí es el pésimo mantenimiento que hubo en esas terrazas. Ustedes contrastan con la terraza del edificio más pequeño que está en la parte superior de la vista. Ustedes ven que la terraza está limpia, perfectamente conservada. No es la situación horrible que vemos nosotros en la fotografía del edificio. Ustedes ven aquí una panorámica donde está el edificio Champlain Towers con sus defectos, como ya los vimos. También vemos el edificio pequeño, muy bien conservado, terrazas y demás. Y dos edificios gemelos que hizo la misma firma constructora, con las mismas características del Champlain y que están allí perfectamente hincados y se les ve un mantenimiento en las terrazas y en el resto del edificio suficientemente competente. Esos dos edificios gemelos, de todas maneras, la gente que vive en ellos, yo creo que está muy, muy, muy intranquila. Este es un pequeño dibujo hecho para los análisis que vinieron posteriormente. Aquí vemos una fotografía en donde vemos la parte de la plataforma, cómo se cayó. Vemos el bloque D, el bloque A, el bloque B y el bloque C están en el suelo. Se alcanzan a ver columnas enteras en la fotografía. No se destruían, se rompían, eran las losas. En esta otra fotografía nosotros vemos con horror la losa de la cubierta quedó encima de todas las losas. Posteriormente está la losa del piso 12. No sé si aquí alcanza a verse. La losa del piso 11. La losa del piso 10. La losa del piso 9. Todas las losas quedaron una encima de la otra. Como que estuviéramos haciendo una milhoja. Una milhoja de losas. Las columnas salían por encima prácticamente enteras. No hay lo que llamamos nosotros el triángulo de vida, que es cuando queda la columna y la losa y queda un espacio en donde la gente puede sobrevivir. Aquí todo el mundo quedó completamente aplastado entre esa milhoja de losas. Como documentación, el arquitecto Sergio Manes recibió las licencias de construcción
los planos arquitectónicos, los planos estructurales, los detalles constructivos, las especificaciones técnicas de la obra. Y con esa documentación, él pudo ajustar y complementar lo que había expuesto como hipótesis en su primer video. Aquí vemos un pedazo de una de las hojas, detalle de una de las hojas de las especificaciones y que se había presentado para obtener la licencia de construcción estatal. Simplemente la muestro para que ustedes se den cuenta que existía el libreto con todas las especificaciones constructivas. También mandaron los detalles constructivos de los muros interiores de los apartamentos. Todos eran de drywall. No había ningún muro de carga ni de ladrillo porque no se necesitaba. La estructura se había hecho autónomamente, losas, columnas. Y las divisiones de los apartamentos eran muros drywall, muros livianos. No había muros cargueros. En el siguiente vemos nosotros el edificio, en la planta del edificio, en donde vemos que no hay ningún muro carguero, todos son muros tipo livianos, drywall. No se ven tampoco las juntas de dilatación. Entonces el edificio no es que tuviera las juntas de dilatación por donde se rompió, esas eran juntas de trabajo. Ustedes recuerdan que cuando uno funde una losa, el sitio donde uno funde la losa para seguir fundiendo al otro día o a la semana, queda una junta de trabajo. Esa junta de trabajo puede funcionar si se hace en una forma metódica y bien hecha como una junta de dilatación. Pero no tenía juntas de dilatación, sino que todos fueron juntas de trabajo. Aquí vemos nosotros que en ocasiones se unían dos apartamentos, se rompía el muro divisorio para unir dos apartamentos. No eran muros de estructura. Una persona que tenía muchos recursos compraba dos apartamentos, quitaba el muro intermedio y de los dos apartamentos hacía un apartamento mucho más grande. Pero el muro que quitaba no era un muro carguero. Solo existían muros cargueros en los pozos de los ascensores para los ascensores de abajo de la sección A, que fue la que se vino a hacer lo primero. Eso solamente se pudo saber al conocerse los planos estructurales. Aquí se ve cómo la parte de las losas correspondiente a las 3 columnas que cayeron se calculó para una superficie de media losa, medio pedazo de losa y las secciones intermedias. Aquí vemos más claramente. Entonces la losa, la viga, la columna que está marcada como verde en la parte de abajo, soportaba las 12 losas en la parte de arriba y la parte correspondiente de cada una de ellas. La columna tenía una capacidad de 320 toneladas y el peso de las losas superiores tenía 200 toneladas. O sea que tenía un margen de seguridad muy grande, de 120 toneladas. El colapso no fue por el peso, sino por el funcionamiento de las columnas y las losas. Eso quedó perfectamente demostrado cuando se mandaron las licencias de construcción y los cálculos estructurales. Aquí volvemos a ver el conjunto de los apartamentos, de los edificios con los apartamentos. Volvemos a ver la diferencia que existe entre el Champlain Towers y los otros dos, el mantenimiento ínfimo. No hubo ningún mantenimiento en ese edificio. Entonces, vamos a hacer un corolario de la primera hipótesis, de la segunda hipótesis o tesis y del aporte que nosotros estamos haciendo en este momento.
Se pueden mencionar los siguientes puntos. Primero, falló por funcionamiento la parte de la losa del parqueadero. Está marcado. Luego, dos de las columnas frontales del bloque A, al perder la losa del parqueadero, quedaron trabajando en doble columna y fallaron por faldeo. Después nos dimos cuenta que no habían sido dos, sino tres. Lo anterior causó el desplome piso por piso del bloque A, como unas fichas una encima de otra, cuya losa siguieron colapsando una por funcionamiento en secuencia del piso 1 al piso 12 y cubierto. Acto seguido y por la misma causa comenzó el bloque B. En cadena y por las mismas causas comenzó el bloque C. Quedó solo en pie el bloque D, tambaleante, condiciones deplorables que se tuvo que demoler para poder facilitar la entrada de los rescatistas y por la presencia que ya tenía del huracán Elsa. No es Elisa, sino el huracán Elsa. En el segundo video ya nos dimos cuenta de que no eran dos columnas y no tres las que fallaron, porque ya teníamos los planos. Prácticamente todas las cosas fallaron por funcionamiento. El bloque B y el bloque C colapsaron como se describió en la hipótesis del primer video. La implosión del bloque D se ejecutó en forma convencional. En esa fotografía nosotros vemos el colapso del bloque A y B. Vemos a la derecha de la foto todavía el bloque C bien y el bloque D también bien. Como aporte del trabajo que estamos viendo el día de hoy, se puede agregar que en ninguno de los dos videos que mencionamos anteriormente se consideró el criterio del cálculo. En ese entonces se empleaba y que a juicio personal también fue la causa del desastre. En el año, de cuenta, los pisos eran uno encima de otro, una ficha encima de otra. Y esa fue una también de las causas. Para sustentar lo anterior, recordemos brevemente a continuación los criterios de cálculo que ya vimos con anterioridad. Aquí ven ustedes cómo el criterio anterior calculaba piso por piso, se venía al suelo como fichas, como cuando un niño coloca fichas una encima de la otra y uno le da una carga lateral, entonces el edificio se cae en una forma total. En este otro vemos, ya se había comentado, en que ya la estructura es integral desde el primer piso hasta el último. Durante el colapso, los pisos bajaban como si estuvieran en un ascensor, ya lo vimos en la lámina. Y al llegar al piso inferior, el impacto desintegraba las losas por funcionamiento que las columnas hacían sobre las delgadas losas. Por eso las columnas quedaron esparcidas casi intactas encima de los escombros. La otra cosa importante, las columnas quedaron una encima de otra, las losas quedaron una encima de otra, porque las columnas salían al exterior. No quedaban triángulos de vida donde había podido quedar atrapadas algunas de las víctimas. No, eso quedó, lo que yo les decía, como una milhoja, una losa encima de la otra y entre medio de ellas las víctimas que quedaron completamente pulverizadas. No quedaron esos espacios de vida que se quedan en otras edificaciones que tienen otros tipos de construcción. Aquí en esta fotografía yo destaqué las columnas que quedaron en la parte superior, para que no quede la menor duda de que las columnas quedaron al final y esparcidas en toda la edificación. Ahí se ven las columnas casi que como un rosario, una detrás de la otra. En el centro se ve las columnas del piso 12, del 11, del
10, del 9, casi que siguen pegadas. Los hierros, no, los hierros siguieron. Lo que cayó fue la losa. Perdón. A todo lo anterior, y antes de terminar, debemos agregar otras causas de deterioro progresivo mencionados por otros ingenieros, analistas muy efectivos del fenómeno, como son: a lo largo de la costa de Miami se ha presentado un hundimiento progresivo de 2 milímetros anuales, 2 milímetros anuales, desde décadas atrás. Eso se pueden detectar satelitalmente. No hay ningún aparato acá que lo haga virtual, esencialmente. Satelitalmente se han detectado. No nos olvidemos que toda esa zona eran antiguos terrenos pantanosos, recuperados a la costa. La falta de mantenimiento es definitiva y es patente. Sellos pequeños, donde había pequeñas fisuras en la estructura que dejaban ingresar humedad salobre, porque estamos a la orilla del mar, y que iba corroyendo el hierro, y entonces el hierro iba perdiendo su capacidad de fortaleza. Falta de mantenimiento de las intermediaciones de la plataforma, de los parcaderos, lo que permitió, como ya les decía, filtraciones de agua hasta los refuerzos estructurales y de la cubierta. En resumen, yo creo que una de las cosas más graves que tuvo el edificio Champlain Towers fue esa falta de mantenimiento general de todo el condominio, acondicionamiento progresivo de las normas que se iban instaurando para poder que el edificio pudiera seguir prestando sus servicios. En ese caso, la administración tiene una gran injerencia en la caída del edificio. Porque el edificio se cayó también por falta de mantenimiento. Hay especializaciones, la Universidad del Valle las tiene, de conservación de edificios. El edificio hay que conservarlo. Administrar un edificio de propiedad horizontal no es solamente, no importa de qué clase de propiedad horizontal sea, puede ser viviendas, oficinas, consultorios, locales, centros comerciales. No es solamente barrer, tapear, desempolvar, cobrar las cuotas de mantenimiento de servicios y pintar. Eso no es el mantenimiento, no solamente el mantenimiento. Es conservar también integralmente la edificación, sus instalaciones eléctricas, sus instalaciones hidráulicas, sus instalaciones sanitarias, la domótica, el aire acondicionado, los ascensores. Conservar su sistema estructural, cubierta, impermeabilización, columnas, losas, sótanos, muros de contención. Un edificio no cae solo, siempre es por consecuencia de algo. El Space en Medellín no se cayó solo. La galería auxiliar de desviación de Hidroituango no se cayó porque sí. El puente de Chirajara tampoco se cayó solo. Y muchos ejemplos, y en nuestro país sí que hay. Por eso debemos analizar los colapsos, para poder ver las causas, enseñarlas y evitarlas en el futuro. El edificio Champlain Towers tampoco se cayó solo. Ya vemos las causas por las cuales se ha caído. Todos ustedes ya saben por qué yo cursé la maestría a los 87 años para culminar a los 89. Yo fui uno de los gestores de esa maestría y fui coordinador también un tiempo. Quería probarla, quería validarla, quería
en carne propia darme cuenta de sus bondades. Hoy puedo dar fe de su excelencia académica. La maestría despierta ese gran empresario que todos tenemos. La maestría exterioriza la sinergia del trabajo en equipo, en donde 2 más 2 no es 4, sino mucho más que 4. Nosotros éramos 8 personas que tuvimos sinergia durante la maestría. La maestría se desarrolla en 3 semestres. 3 semestres académicos, porque el cuarto semestre, que también se dice, es un semestre que se dedica a hacer la tesis. Y uno se gradúa al terminar ese cuarto semestre, como me ocurrió a mí, evitando esa larga espera que se presenta muchísimas veces entre terminar el estudio y hacer la tesis, que muchas veces dura 1 año, 2 años. Hay muchos estudiantes que han abandonado y se han quedado, habían terminado el estudio, pero no se gradúan porque no terminaron la tesis. En la maestría, el cuarto semestre garantiza que el alumno termina con la tesis. Y todos hemos terminado. No nos hemos graduado todos porque a algunos les faltaba presentar el examen de inglés o alguna situación de ese tipo, pero no porque no hubiéramos terminado eficientemente la maestría. La maestría es eminentemente práctica, no es teórica. Inclusive durante ella hicimos importaciones reales para que en esa forma sofisticáramos el proceso de importación. Lo mismo sucedía con el de exportación. Fue así como en el módulo correspondiente, uno de nuestros compañeros, que lo voy a nombrar Jonathan Ochoa, importó un pequeño balón para pruebas de estanqueidad en ductos de conducción de fluidos o de evacuación hídrica en alcantarillados. Y pudimos palpar en clase presencial con nuestras propias manos el pequeño balón para alcantarillas de 6 u 8 pulgadas. Otro de nuestros compañeros, Elías Urán, importó una estación meteorológica portátil. Esa estación meteorológica sirve para lluvia, velocidad y dirección del viento, temperatura ambiente. Uno de los aspectos que para mí tal vez fueron más importantes, vuelvo a repetir, fue la sinergia que desperta la maestría en internacionalización de empresas. Y fíjense que ahora no estoy diciendo empresas del sector de la construcción, porque la maestría sirve para la empresa de la construcción, porque es el énfasis, pero sirve para cualquier empresa, no importa el tipo de empresa que uno esté funcionando, no solo para el sector de la construcción, sirve para la industria, para cualquier tipo de servicio o en cualquier tipo de los 3 sectores de la economía, sea el sector primario, el sector secundario o el sector terciario. Bueno, digamos que para terminar, la Universidad del Valle, ACODAL y la Sociedad Colombiana de Arquitectos y nosotros mismos, la coordinadora de la maestría y de la especialización, apreciamos de todos su presencia a esta charla institucional. Los esperamos en la maestría. Ojalá nos veamos las caras en la maestría. Allí vamos a dar clase muchos de los que ya hemos pasado por ahí. Muchas gracias. Y yo creo que con esto terminamos. Sí, me dicen que si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con el profesor Enrique Sinisterra. Pues es un honor. Muchísimas gracias, profesor. Y pues les damos espacio, si tienen alguna pregunta,
pues aprovechemos aquí este conocimiento tan importante que tiene el profesor Sinisterra. Entonces, pues pueden levantar la mano. Y el chat o pueden levantar la mano, le damos permiso al micrófono si tienen alguna pregunta. Aprovecho para dar las gracias a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, a la Universidad del Valle, por la divulgación de este evento. Muchísimas gracias. ¿No hubo preguntas? Voy a ver las acá. Igualmente, le agradezco a CODAL por la divulgación y el apoyo que nos brindaron en este evento. No hay preguntas. ¿Alguien? No hay preguntas. Jaime Obando. Sí, Jaime Obando. Jaime Obando. Acuérdense que hay el partido, hola. Pregunten rápido para que veamos el partido. Maestro Sinisterra, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlo. Los saludo desde la Universidad del Cauca. Nos compartieron la invitación y verdad que es un honor que usted nos comparta toda esa sabiduría y conocimiento de una forma tan práctica y tan sencilla. Son muy generosos. Maestro Sinisterra, usted habla del mantenimiento de las edificaciones, de lo que sucedió, de las implicaciones que tiene, pues que no es solo el limpiar, sino hacerle mantenimiento a los sistemas estructurales y demás. Desde su visión, ¿cómo estamos en Colombia y en especial pues en el suroccidente colombiano? Tenemos edificaciones antiguas, edificaciones con unas concepciones estructurales, como usted bien lo mencionaba, pues que a la luz de hoy en día pues ya no aplica, ¿no? Entonces, ¿cómo es la situación? ¿Qué tan grave están nuestras edificaciones en el suroccidente? Yo creo que no estamos tan mal como pensamos. Los colapsos que hemos tenido no se han debido a falta de mantenimiento, sino yo creo que a falta de ética profesional, en que se ha ahorrado en estructura, en hierro, para tener más ganancias, pienso yo. Y también se han hecho muchísimos cambios en los diseños durante la marcha, y eso ha producido los colapsos. Pero no creo que haya sido por falta de mantenimiento. Por otro lado, como les decía, nosotros existen especializaciones en donde se nos enseña ese mantenimiento. Aquí en la Universidad del Valle tenemos una especialización específica de mantenimiento de edificios, en donde todos esos aspectos, no solamente estéticos, sino estructurales, se tienen en cuenta. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, maestro, muchas gracias. Y una última más, digamos, a manera ya de consejo o mensaje. Yo hice la invitación a mis estudiantes, que son estudiantes de tercero, apenas ¿También están eres iniciando. profesor? Sí, señor, sí, correcto, soy profesor Te de... felicito porque a uno se le pega la juventud. Yo tengo todo poco de años y todavía estoy funcionando. No, usted está muy joven, maestro. Muy bien. No, ¿qué mensaje le darías? Pues, digamos, he invitado a varios, pues a mis cursos, a mis estudiantes de los diferentes cursos. Hay algunos que los veo aquí conectados de los primeros semestres de ingeniería. ¿Qué mensaje usted les daría en cuanto al ejercicio profesional, a lo que es el quehacer como en la ingeniería y en la arquitectura? Pues seguir la ética profesional. Todas las profesiones tienen ética. Normalmente un libro sobre ética. Desafortunadamente la ética es algo que se enseña desde que uno nace en la casa de uno. La ética y la moral van pegadas de la mano. Una persona que ya que no tiene moral, es muy difícil que tenga ética. Para mí, estoy hablando de mi persona. De manera que la ética profesional, uno debe prepararse muy bien para poder ejercer profesionalmente lo que aprendió. Pero esas personas que le dicen hágame tal vaina y nunca la han hecho y no tienen ni idea y dicen que si la hacen, pues no están obrando éticamente y no están cumpliendo, no están haciendo lo que saben hacer. Entonces, esa parte, ahora, uno puede ser coordinador, esto sí, coordinador, uno puede no saber exactamente, pero sí sabe quién sabe, y lo puede uno orientar.
Mi profesión, o parte de mi profesión ha sido coordinación y programación y control de obras. A mí me tocó trabajar en la hidroeléctrica del Alto Anchicayá. Yo no era ingeniero hidráulico ni sanitario, y sin embargo, pues en el momento me rodeé con las personas que eran y pude hacer mi papel en esa hidroeléctrica. Entonces, mi consejo es eso, ser uno honesto en lo que uno está enseñando y en lo que uno está produciendo. Si yo hago empanadas, es porque las hago mejor que todo el mundo, o las sé hacer muy bien. Pero si no las sé hacer, no ofrecer lo que uno no sabe hacer. Ahora, eso, por un lado. O por otro lado, no acabar con los márgenes de seguridad simplemente para obtener mayores rendimientos económicos. Ética es mi concepto. Muchas gracias, maestro. Aquí. Creo que tiene otra pregunta de parte de Hugo Salazar Jaramillo, Hugo, que dice: gracias, doctor Enrique. ¿Hubo injerencia de aguas superficiales a la base de cimientos? me da la impresión, no podría asegurarlo, pero me da la impresión que los cimientos no fallaron. Los cimientos se hicieron primero un tablestacado a todo alrededor del edificio. El tablestacado confina la zona donde van a estar los cimientos. No lo sé, pero estoy casi seguro que los cimientos eran pilotos, seguramente. Y yo creo que no, los cimientos no fallaron. Los cimientos no fallaron. Además, no había, digamos, sótano, había un primer nivel, pero no se le podía calificar como que fuera un sótano. ¿Tienen más preguntas? Pueden escribirlas por medio del chat. Yo se las leo al profesor o pueden participar. Bueno, esperamos que gane Colombia, ¿no? Correcto. ¿No hay más preguntas? ¿Alguien desea? Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y entonces nos vamos. Nos vemos, los esperamos en el Departamento de Tecnología de la Construcción, en nuestros programas de posgrados. Tenemos la especialización en Administración de Empresas de la Construcción. Harold Cadavid. Harold Cadavid, ¿tienes una pregunta? Ah, bueno, claro. Te doy la palabra, Harold. Harold, prende el Abre tu micrófono, por micrófono, favor. Harold. Harold, Perdón. Eso. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Buenas. Los saludo desde Canadá. Profesor Sinisterra, gusto verlo. Yo fui alumno suyo por allá en el año 95, 96. Me da Oye, gusto ¿estás verlo. viejo? Sí. Sí. Yo hace días vi en CNN un arquitecto que estaba haciendo un análisis de ese edificio, pero fue de los primeros análisis que estaban sacando, y él comentaba que posiblemente cuando construyeron esos edificios utilizaron arena de la playa, y que eso pudo haber influido en que los refuerzos se corroyeran. ¿Es cierto o? Pues es muy difícil uno decir que es cierto o no es cierto sin hacer un análisis casi que de laboratorio. Pero yo estoy seguro que las losas fallaron, no tanto por ese aspecto, sino por el funcionamiento. Eran losas muy, muy delgadas. Y la columna hacía un funcionamiento muy fuerte. Y se cayeron. El mal mantenimiento permitía que esas pequeñas fisuras que se presentan en todas las obras de construcción, cuando ya tienen 40, 50 años. Entonces, si no se tapan, el agua entra, y esa sí es un agua contaminada, salobre, y esa agua sí empieza a comer los refuerzos de las losas. Yo creo que eso fue más que todo lo que ocurrió. Nosotros tenemos hidroeléctricas como la hidroeléctrica de los Estados Unidos, la Hoover. La hidroeléctrica Hoover ya ha cumplido 92 años de construida. Pero esa hidroeléctrica seguramente le hacen
mantenimiento. Y hay desagües de fondo en donde el embalse puede bajarse completamente y entonces se puede entrar a la hidroeléctrica y hacerle el mantenimiento que requiera. Pero hay estructuras que ya tienen 90 años y tenemos edificaciones de la antigüedad que ahí están de pie y no les ha pasado nada y han pasado siglos. Yo creo honestamente que el edificio Champlain Towers falló fue por falta de mantenimiento y también por una estructura que en ese entonces se consideraba legal hacerla sin abacos, sin dinteles, sin columnas, sin vigas de carga ni de amarre. Esa sería mi respuesta. No sé si no puedo asegurar que en la arena haya hecho ese objetivo. Si no, se estarían cayendo muchos de los edificios, no solamente uno. Bueno, muchas gracias, profesor. A ti. ¿Alguna otra pregunta por el chat? Ok, por el chat tenemos una, dice parte de Luis Fernando, profesor, su gran aporte al final es sobre la administración en Colombia. Tenemos leyes que permitan dar un buen mantenimiento a los edificios. ¿Por qué las administraciones en Colombia no se preocupan por este tema? Sí, no lo sé. Yo creo que en el caso del edificio Champlain tienen mucha culpa los administradores, pero yo creo que también tienen mucha culpa las oficinas de planeación que no hacían visitas periódicas y no detectaban lo que estaba ocurriendo. Y si lo detectaban, después no exigían que eso se cumpliera. Yo creo que en Colombia hay leyes, pero no creo que haya un seguimiento muy fuerte. Es casi buena voluntad de las personas que están al frente de la administración. No sé si con eso te respondo tu inquietud. Dice aquí Edgar Fabián Benavides, profesor, ¿hubo fallas en los diseños o en el proceso constructivo de edificio? Pues digamos que a la luz del día de hoy sí hubo alguna falla en el diseño porque las cosas no tenían abacos ni dinteles ni vigas de carga. Pero en ese entonces eso era aceptable en ese tipo de edificios. Lo que la falla fue que durante las programaciones que se hacían cada cierto tiempo no se hubiera detectado ese aspecto y se le hubiera obligado a hacer los trabajos correspondientes para tener seguridad. Nosotros vemos que muchos edificios hoy en día de golpe están colocando estructuras metálicas con diagonales en un sentido o en ambos sentidos. Eso es lo que se ha hecho una reestructuración y se ve que eso se hace necesario para el caso de un sismo, digamos. Profe, Justo López pregunta, ¿fue error de las curadurías al probar la licencia de construcción o de la norma vigente? No fue ni de las curadurías de ese entonces, ni de la norma vigente. A mi modo de ver, el error fue que pasaron 40 años, no las curadurías, sino las oficinas de planeación no hicieron inspecciones para ver cómo estaba la edificación y sobre todo la administración del edificio no se preocupó por las fallas que se podían presentar, fisuras en la edificación. Pero la administración de entonces no tiene, a mi modo de ver, no tiene ninguna. Listo, finalizamos la sesión de preguntas. Bueno, creo que es todo por hoy. Muchísimas gracias, profesor Sinisterra, por acompañarnos, por darnos todos sus conocimientos,
por abrir este espacio para contestar algunas preguntas, todas muy interesantes. Muchísimas gracias. Y pues desde la coordinación de los posgrados, los invitamos a que nos acompañen. Les estaba contando, tenemos varios programas, tenemos Administración de Empresas de la Construcción, tenemos la maestría en Internacionalización de Empresas del sector de la construcción, tenemos la especialización en Administración y Desarrollo Inmobiliario, tenemos la especialización en Mantenimiento y Conservación de Edificaciones y tenemos la maestría en Valoración y Tasación de Bienes. Entonces tenemos ese en el Departamento de Tecnología y en la Escuela de Arquitectura también tenemos la maestría en Arquitectura y Urbanismo y pues pueden estar acá con nosotros. La verdad es que es un amplio temario en el tema de los posgrados. Pues bienvenidos a la universidad. Muchísimas gracias, profesor Sinisterra, por acompañarnos esta noche y pues gracias a ustedes por acompañarnos en este momento y bueno, cumplimos para que se puedan ir a ver el partido. Mira, La conferencia, profe, qué pena. Me permitió, Beto, la conferencia la vamos a grabar. Cualquier persona que desee tener el video nos puede escribir al correo que dejaron en el chat, a Miesco, a PAEC, también para pedir información sobre los dos grados, pueden hacerlo por ese medio. Gracias. No, yo ya quería mostrarte que allí bueno. se ve la misma. Hasta luego. No es la misma. Queridos amigos, los espero en la maestría y con esto terminamos y vamos a ver el partido de fútbol y que Colombia gane. No que empate, que gane. Ok, chao. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Tiene que ganar.